Porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, hijos de Dios. Usted no anda solo. Usted no es como una hoja arrebatada por el viento. Porque los que son hijos de Dios, Dios los está guiando. Si usted se siente perdido, es porque en algún momento se soltó de aquel que lo puede guiar. ¿Me hago entender? Y cuando yo me suelto de aquel que me puede guiar, créame que la historia no termina bien, termina en dolor. A la verdad, el Espíritu Santo está dispuesto. Pero ¿quién es el que rechaza esa alianza? No, que me está pasando esto, que se apareció el diablo, que se levantaban enemigos. Gracia gratuita y disponible hay en Dios todo el tiempo. Pero yo rechazo lo bueno, y al rechazar lo bueno, el que no está con él está contra él. ¿Sí me hago entender? Asumo caminos. Ahora, la Biblia dice por allá en el mismo versículo, en el mismo capítulo, en el verso 18, tengo por cierto que hay en este mundo de aflicciones, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros habremos manifestarse. ¿Qué está diciendo la Biblia? Mientras tenga vida, van a haber aflicciones. ¿Usted no quiere tener problemas? Porque mientras tenga vida, porque son el tiempo presente significa vida. Tengo por cierto que hay aflicciones en la vida, en el tiempo presente. Pablo dice que estas mismas circunstancias les han pasado a nuestros hermanos siempre. Esos dolores del alma, de amores, de desamores, que el corazón se vuelve como una agüita pasa. ¿Usted cree que su papá no lo sintió? ¿Su mamá? ¿Su abuelita? Esas deudas impagables, ¿usted cree que otros ya no pasaron por esas? Esos problemas en casa, esos problemas con los hijos. Señor, ¿por qué me pasa esto? A nosotros y al resto de la humanidad. Pero una cosa es pasarlo solo y otra cosa es pasarlo en las manos del Señor. Pero mire usted que hay una promesa preciosa, ustedes lo saben. Romanos 8:28, vamos ahí, todos al unísono. Y sabemos, ayúdame, usted que trajo los lentes, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien, y esto es, los que conforme a sus propósitos son llamados. Dígale al que tiene al lado, todas las cosas ayudan para bien. Dígaselo para que la palabra de Dios lo vaya y lo edifique. Todas las cosas ayudan para bien. Amén. Y nos dimos cuenta que Dios llama a un hombre pecador llamado Jacob. Y Jacob venía de un lugar donde conocían a Dios, pero no le obedecían como a Dios. Porque hay gente que tiene una fe que cree en alguna manera en Dios, pero la fe sin obras es muerta. Si yo verdaderamente creo en Dios, busco agradarle y cumplir su voluntad. Porque el amor sin obras en sí mismo no funciona. Usted le puede decir a su esposa, yo te amo, pero ella está flaca porque no hay para el mercado, porque usted gasta la plata en gomitas. ¿Ese es un amor efectivo? O el señor que le pega a la esposa y le dice, porque te amo, ¿de qué? O no sé qué me pasó y se repite. En sí, el discurso es amor, pero las obras corresponden a ese amor. No, porque decían los viejitos tenían su cuestión, decían a las muchachas, acciones son amor. No importa qué te diga, sino realmente qué haga. ¿Qué haga? Ahora, Jacob conocía a Dios de manera relacional, porque hay gente que dice, Dios mío, bendito Dios, Dios te bendiga, pero su vida no es testimonio vivo de obediencia a la voluntad de Dios. O sea que lo conocen la parte más superficial, casi de una manera mística. Pero conocer a Dios es entregarnos a Él, dejar que Él haga su voluntad.
Y en esa voluntad de Dios, Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Y en ese propósito con el cual nací, es en el único que puedo prosperar, vivir en paz y tranquilidad. No el que más tiene es más rico, porque la Biblia dice que a uno Dios les da el don de amontonar la riqueza. Estoy parafraseando un texto que está en Eclesiastés 6. A uno Dios les da el don de hacer las riquezas, pero a unos pocos el don del disfrute. A su amado dará el Señor el sueño. Muchos tienen buena cama, pero no pueden dormir. Muchos tienen casa, pero se volvió un ring de boxeo. Muchos tienen hijos, pero es para deshonra. Necesitamos entrar en la sintonía de la voluntad de Dios, y en esa sintonía todo comienza a funcionar y operar para nuestro bien, y verdaderamente ese es el disfrute del hombre. Que Dios me bendiga, que me permita disfrutar de su bendición. Y el Señor siempre nos va a llevar a esto. A Jacob lo trajo y lo arrancó, discúlpeme el término, esto lo estoy acuñando yo, lo arrancó de su familia a través de la torpeza de su corazón. ¿Usted por qué conoce a Jacob en la Biblia? Porque le cambió a su hermano la primogenitura. ¿Por qué? Por un plato de lentejas. A Jacob. Y eso que operaba mal en el corazón de Jacob, que era ganarse las cosas transando, haciendo las cosas mal, pasando por encima de los principios, pasando por encima de las demás personas, quitándole lo que a otro le correspondía y cogiéndolo para mí, aún obrando mal, Dios lo encaminó para bien. ¿Por qué? Porque aunque él obró mal, eso le sirvió, digo yo entre comillas, para salir huyendo. Y ese salir huyendo, de ahí en adelante, ya no tenía la mamá que lo excusaba, ya no tenía la vecina, ya no tenía el sustento seguro, ya no era don Jacob el que mandaba sobre los siervos de Isaac, sino que le tocó volverse siervo y apacentar las ovejas de otro. ¿Sí ven ustedes cómo Dios escribe derechos sobre renglones torcidos? ¿Cómo Dios endereza lo que en nuestro corazón hacemos mal? Ahora, Dios lo llama una vez, lo llama 6 veces, y él está ocupado haciendo su voluntad. Y Dios lo levanta el corazón de los que lo ayudaban, un hombre llamado Labán, que lo sustentaba, que lo ayudaba, que era su suegro, y se le endureció el corazón a Labán, y este hombre tuvo que salir, Jacob tuvo que salir al lugar donde Dios quería hablarle, que ya le había hablado, y quería volver a hablarle, porque esta vez no solamente quería que lo conociera de lejos, sino quería transformarlo. Porque Dios busca guiarnos a 3 cosas, y aquí quedamos el domingo pasado. A que nosotros reforcemos nuestra identidad. ¿Quién eres tú? ¿Se acuerda que le preguntaba quién era? Yo soy un hijo de Dios. Yo soy un hijo de Dios. Yo no soy el Señor que hace el pan. Porque a veces me presento, mucho gusto, yo soy Carlos, el panadero del barrio. Yo soy Filomeno, el carpintero. Yo soy fulano de tal, el profesor. ¿Usted cree que si usted es el profesor y se muere mañana, está otro en su puesto o no? ¿Sí o no? O sea que usted no es lo que hace. Usted tiene una identidad eterna. Juan 1:12 dice así. Mira lo que dice Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y esos hijos de Dios trascienden esta vida, y un día los vemos allá en el libro de Apocalipsis. Estos son los que han aceptado a Cristo. Estos son los salvos, estos son los santificados en el sacrificio del Cordero. O sea que un día usted puede tomar café, porque tan bueno que era el pastor Vego, lo llamaron a su presencia, café gratis. ¿Eso me quita el ser hijo de Dios? No, porque un día estaré en su presencia. ¿Me copian la idea? ¿Quién me lo va a quitar? ¿Dónde está, muerte, tu aguijón, yo sepulcro tu victoria? No me puede quitar mi verdadera herencia, porque mi verdadera herencia es Dios. Por eso los cristianos no tememos a la muerte, porque déjenme darle una noticia.
De esta vida nadie saldrá con vida. No se amañe porque estamos de paso. A la eternidad vamos para adorarlo por la eternidad. El Espíritu Santo nos guía en todo lo que pasa. Usted refuerce cuál es su identidad. ¿Quién es usted? Repita conmigo, soy un hijo de Dios. Y esto es eterno. Y hay un momento en que usted necesita recordarse esto, que usted es un hijo de Dios. Porque hay veces que no nos comportamos como hijos. Vaya, despídase de su hermano. Hay momentos en que yo no creo que yo no tengo valor. Cuando los problemas son tan grandes, las angustias son tan grandes, y yo siento que el enemigo se levanta, que las angustias del mundo se levantan, yo creo que no tengo valor. Oye, ¿quién eres tú? Cuando otro se levanta y lo desecha, lo saca corriendo, se levanta contra usted, y usted dice, yo soy malo, no merezco la salvación, no merezco ayuda, estoy deprimido. Oye, ¿quién eres tú? En medio de tus depresiones, ¿será que sigues siendo hijo de Dios? Ni la muerte te puede quitar el hecho de ser hijo de Dios. ¿Será que una depresión sí lo puede quitar? ¿O que de pronto un rechazo o autorrechazo te pueda quitar? Nada. Esto no depende ni siquiera que el pastor te acepte o no te acepte. Esto no depende de ti, porque Dios te llamó como hijo. Dios llama a Jacob para que se comporte como hijo, para que sea hijo, sea hijo, sea hijo. Primero, nos guían a identificarnos como hijos. Segundo, nos guían a comportarnos, a funcionar como hijos. ¿Sabe usted que hay cosas que a los hijos de Dios no se les permite hacer? Por ejemplo, la Biblia dice, no participen de las obras infructuosas de las tinieblas, más bien, apréndanlas. Los demás podrán hacer lo que sea, pero yo cómo debo operar, cómo debo funcionar. Ejemplo, usted no lava la ropa con la bicicleta. ¿Por qué? Usted no echa la ropa a lavar en la olla a presión. ¿Por qué? Porque no es su función. Por eso nosotros tenemos una manera de operar y de funcionar. Por ejemplo, nosotros somos llamados al arrepentimiento. ¿Sabe usted que los cristianos no confesamos los pecados a los hombres? Sino vamos directamente a Dios en el nombre de Cristo. La Biblia dice, si alguno ha cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Esa es la forma de operar. ¿Sabe usted que la Biblia nos dice a todos, no se ponga el sol sobre vuestro enojo? O sea, es un manual de instrucciones. ¿Sabe usted que la Biblia dice que nosotros debemos ser buenos administradores de lo que Dios ha confiado? ¿Usted cree que Dios un día nos puede pedir cuenta por lo que nos ha confiado? Porque es de Él y es para Él. Ahora, nos guían a identificarnos como hijos. Nos guían a operar, a funcionar como hijos. Cuando usted no sepa qué hacer, tiene que preguntarse lo siguiente: ¿qué haría un hijo de Dios en esta circunstancia? Y acuérdense ustedes que el modelo es Cristo. Si alguien se levanta contra mí, ¿cómo debo yo operar? ¿Cómo debo funcionar? Decirle, yo soy manso, pero no qué. Uy, hermano, yo tenía la flor de vida. Cristo en la cruz del Calvario, estaban sus familiares, los que lo crucificaban, los que lo escupían, los que le decían sálvate a ti mismo, los que lo aborrecían, y a todos, por todos dijo lo siguiente: Señor, perdónalos porque no saben. Él no dijo, perdona a estos buenos y a estos malos. ¿A cuántos perdonó? A todos. ¿Cuál es la manera de operar de nosotros ante el conflicto?
Porque mire, hermanos, vivir en un hogar donde no hay conflicto, no vas a poder colocar en funcionamiento esa forma de operar de Cristo. Si usted tiene unos hijos que parecen un querubín, unos ángeles que no dan guerra, créame que usted no va a necesitar operar como un hijo de Dios. Pero en los momentos en que somos tentados, en que somos llamados a recordarnos cómo funcionar, por ejemplo, varios hermanos allá adelante se dejaron un billete de 100.000, yo, Señor, tú me lo diste, yo lo como, bendito Dios. Soy tentado a operar de la manera incorrecta. En el diario vivir es que yo tengo que operar como hijo de Dios. No es solamente en la iglesia, no es solamente en la vida de la iglesia, sino constantemente cómo funcionan, cómo operan los hijos de Dios. Esto es lo que usted tiene que preguntarse constantemente. ¿Quién soy? No, que yo soy el que vende el pan. Sí, soy el que vende el pan, pero antes de eso yo soy hijo de Dios. Y cuando alguien viene y dice, al me da un conflicto, no solamente tengo la identidad, ¿cómo funciona un hijo de Dios? Cuando usted se lo pregunta, usted puede juzgar sus acciones si está operando, funcionando como un hijo de Dios o como uno malote que no es hijo de Dios. Porque yo puedo ser hijo de Dios y operar de manera contraria. ¿Le parece a usted que sí? Que siendo hijo de Dios puedo ser desobediente y vivir mis propias funciones. Ahora, identidad, ¿quién soy? Operación, ¿cómo debo funcionar? ¿Cómo debo comportarme? Y tercero, estas dos cosas van a determinar mi futuro. Esta es la parte predictiva de los textos bíblicos. Yo les enseñaba el domingo pasado que hay un texto que dice honra a padre y madre. Ahí está tanto la parte de identidad, soy hijo, tengo que honrar a padre y madre. Ese honrar es la acción, la función, la operación. ¿Me llevan la idea? Y el resto del texto, ¿qué dice? ¿Alguien se acuerda del texto? Honra a padre y madre. ¿Para qué? Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Pueden ver una parte predictiva hacia el futuro? Si usted se esfuerza, usted que está estudiando en la universidad y hace todo lo que tiene que hacer, usted puede plasmar su futuro desde ya. Así no lo vean, puede por la fe ver las cosas que no son como si fueran, porque está haciendo lo que le corresponde hacer. Cuando usted, muchacha, que jovencita, que está todavía en el mercado de las solteras y de los solteros, mire cómo Filomeno Pérez, su novio, se comporta con la mamá, cómo se comporta en la casa. Si en la casa es un señor que madruga a las 11 de la madrugada, que no ayuda a atender su propia cama, no va a ser el príncipe azul que usted necesita, siempre va a ser un sapito que no se va a convertir en príncipe. Ahí no necesita revelación, porque está la parte predictiva. Si no me di cuenta si este negocio de Dios, seguramente no es hijo de Dios. Y aparte de eso, no hace lo que la Escritura dice que deben hacer los hijos de Dios, sino lo que Él quiere hacer. Seguramente no va a llegar a feliz término la circunstancia. ¿Por qué? Porque estamos en contravía de lo que es natural para los hijos de Dios. Usted le puede echar la culpa a la sociedad, le puede echar la culpa a la economía, al enemigo, lo que sea. No. Si bien hicieres, la Biblia dice, bien te irá. Eso se lo dicen a Caín. Caín llega y antes de cometer el homicidio de su hermano, ¿sabe cómo se llamaba el hermano de Caín? Abel. ¿Abel le hizo algo a Caín? No. Pero llega con la ofrenda de Dios y Dios no la acepta. No tenía nada que ver entre Abel y Caín. La ofrenda era entre Dios y Caín. Y Dios le dice, Caín, ¿por qué ha caído tu semblante? Y mire esto, si bien haces,
vas a ser enaltecido. Pero si no decides hacer bien, decisión, el pecado está a la puerta y llama. Pero a ti será su deseo. ¿Qué quiere decir esto? Usted tiene la opción de operar como hijo de Dios, o como usted quiere, o como yo quiero. Pero todo lo que el hombre sembrare, eso mismo se hará. O sea que no somos víctimas de la vida, sino que somos protagonistas de la historia de nuestra vida, porque nosotros tenemos el manual de instrucciones para seguir las cosas de Dios. Y si bien hacemos, nos va a ir bien. Pero si no, definitivamente no nos puede ir bien. Dios guía a Jacob como a nosotros a estas tres cosas: a que seamos hijos de Dios, a que funcionemos como Dios, y que nuestro fin sea un fin de paz, glorioso, de abundancia, de tranquilidad, de misericordia abundante. Esa historia de Jacob es una historia llena de aciertos y desaciertos, de triunfos monumentales y de crisis indescriptibles. O sea, todo lo que sucedía lo estaba guiando, Mire, hermanos, no deja cabo suelto en la vida del alma. Un día de estos le dan por ahí un golpecito en el carro, en la moto, Dios está operando para bien. Un día de estos la cuenta del banco no alcanza a pagar la deuda, Dios está operando para bien. Porque Dios utiliza todo para bien de los que le aman. En Génesis 35, que esto ya habíamos estudiado, que es el que nos corresponde estudiar hoy, estamos estudiando cómo Dios trató en la vida de este hombre llamado Jacob. Vamos a Génesis 35, por favor, usted que trajo su Biblia. Génesis capítulo 35. Dios llama a Jacob. La característica inicial de Jacob es que le gustaba ganarse las cosas de manera indebida, por eso compró una primogenitura, que era algo espiritual, lo quería pagar con algo material. Dios lo llama y lo desgasta a punto tal que ya hace una cicatriz en su cadera, y Jacob terminó andando así. Porque esas cicatrices del alma nos llaman a entender quién gobierna y qué puedo volver a hacer las cosas a la manera de Dios. Cuando usted, que está aquí en la universidad, le mandan la lonchera de mantenerse un mes y se lo gasta en una semana, pasando esa semana usted ve la cuenta o el nequi o lo que sea, y usted ve las cicatrices en la cadera y dice: uy, si yo no me hubiera gastado todo en una sola semana. Entonces son esas cicatrices. Cuando las decisiones mal tomadas las miramos desde lejos, y había muchas flores en el jardín para escoger y usted escogió una, y con esa ha tenido muchos conflictos. Había muchas princesas y princesos en el mundo, y príncipes en el mundo, pero el enemigo no te llevó así, escogiste. Nosotros escogemos si le servimos al Dios que paga y paga bien, o si nos alejamos y seguimos en los caprichos del alma. Nosotros escogemos qué evangelio vivimos: un evangelio extremadamente de emociones, o un evangelio que nos transforme, que cuando nosotros pasemos de esta historia nos recuerden como hombres y hijos de Dios transformados, que fuimos capaces de doblegar nuestro carácter ante la voluntad de Dios. En este capítulo 35, Jacob viene con sus cicatrices, la sexta vez que Dios lo llama al encuentro con Dios. No voluntariamente, sino porque Labán lo sacó corriendo, porque tenía varios. Fíjate cómo tenía la vida enredada de Jacob. Tenía una mujer que se llamaba Raquel. También tenía otra esposa que se llamaba Lea, la hermana de Raquel. Tenía otra que se llamaba Silpa. Y tenía otra sierva, tenía dos concubinas y 2 mujeres, y en todas tenía chingos. Y Dios lo llama con todo eso, que lo tenía ocupado en el mundo, porque quería darle una nueva vida. Hay momentos en que la vida se complica tanto, que entre más queremos hacer,
menos hacemos. Eso es lo que la Biblia le dice al pueblo de Israel en el libro de Ageo. Trabajan mucho y reciben su salario en saco roto. Comen y no se sacian. Toman y no se llenan. Se visten y no se calientan. ¿Por qué? Porque se olvidaron de lo fundamental. Hacen, pero no hacen lo principal. Dice, su casa está bonita y artesonada, pero la casa de Dios está vacía. Y esto habla de una vida espiritual. Dios nos llama con todas sus dificultades. Y observamos allí en este capítulo 25 que Dios le dice nuevamente, literalmente le dice, levántate y sube a Betel y quédate allí. Le digo, mire, deje de andar dando vueltas y tombes en la vida. Usted nació con un propósito y el propósito es que adore a Dios. Quédate allí y haz un altar al Dios que se te apareció cuando huías. Él buscó esa comunión con Dios en momentos de angustia. A veces hay gente que conoce a Dios en el hospital, en la cárcel, en la quiebra. Pero esa no es la idea, que te quedes ahí ni que vuelvas ahí. La idea es que salgas a lugares amplios. La idea es que a través de la honra a Dios, Dios te honra en alguna medida. Pero mire qué pasa aquí. Dios lo llama y ya lo había llamado. Y en el verso 2 observamos que esta intervención divina tuvo una respuesta. Dice, y Jacob y los suyos renunciaron a la idolatría. Mira lo que dice en el verso 2. Entonces Jacob le dijo a su familia, esto no se lo había dicho las otras veces que quiso acercarse a Dios, le dijo, Jacob le dijo a su familia y a todos los que estaban con él. ¿Qué les dijo? Ayúdenme. Y múdense la parte externa, no solamente lo interno. Porque usted puede decir, no, yo busco a Dios en el espíritu. Vaya, pastor, a culto que yo acompaño en el espíritu. O sea, tiene que haber las partes externas. O porque yo puedo internamente hacer unas cosas. Usted va al psicólogo y le dice a esa persona que usted odia, abrácela y perdónela, y usted en el psicólogo lo puede hacer. Y cuando llega a la casa y lo ve, no lo abraza. Sale el tigre de sucaritas que hay en ti. ¿Por qué? Porque hay que llevar cautiva nuestra vida a la obediencia de Dios en Cristo Jesús. Hay que hacer, no solamente saber, no solamente querer, sino hay que hacer. Eso es lo que implica acá. Dios nos llama y esta vez es como si hubiese una puerta angosta donde usted llega así y lo obligan a entrar por una puerta angosta. Esto es lo que está planteando la escritura a Jacob. No puedes entrar a la comunión con Dios con los ídolos de tu corazón. ¿Sabe usted que uno de los grandes problemas que tiene la posmodernidad es que hicimos ídolos de nosotros mismos? Que la gente se arregla para sí mismo y ha vuelto hedonista y exagera de los filtros y tan lindo yo, tan bonito yo, y ya se nos perdió agradar a Dios del radar. ¿O cuál es la voluntad de Dios? ¿O qué es lo que Dios haría? Porque nos volvimos hedonistas y nos colocamos en el centro del corazón, en el trono del corazón. Por eso nos volvimos consumistas, porque no tenemos a Dios en primer lugar, sino queremos experimentar, sentir. Y todo el tiempo queremos sentir. Usted sabe que la Biblia dice que los sentimientos un día van a pasar cuando estemos junto a la tumba, que ya no van a haber deseos de comer porque las muelas se van a limar. Estoy citando Eclesiastés 12. O sea que en un momento ya no vas a hacer, ya los filtros, usted va a estar tan arrugadito como una uva pasa que ya hay filtros que funcionen. ¿Me van a entender? Y solamente va a quedar la presencia de Dios. Y en la eternidad vamos a tener la presencia de Dios. Ahora, aquí él entendió que Dios quería quitarle cosas. ¿Sabe usted que Dios quiere quitarle cositas? Amistades.
pensamientos, palabras, deseos del corazón que no son los que Dios quiere para su propósito? ¿Qué harías tú si Dios te diera más capacidades? En cualquier cosa. Ser más intelectual, ser más de pronto adinerado. ¿Qué harías tú? ¿Pensarías en el propósito eterno de Dios? ¿O pensarías en esta gente Dios lo prosperó y compraba más ídolos? Y conocían de Dios. Ahorita los ídolos puede que en nuestro corazón no sean metales. Pero ¿sabe usted que hay personas que hacen de su forma de pensar un ídolo? De su no perdón un ídolo, y de que me quiera así, sino que el mundo se acabe conmigo adentro. Pero no soy capaz de decir, Señor, fulana, de vecino, no merece mi perdón. Pero no lo hago por merecimiento, sino porque yo soy un hijo de Dios. Y me llamas a hacerlo. A tolerar al hijo, a tolerar al hermano de la iglesia. Usted sabe que a veces congregarse en un lugar como este, que toca subir un poquito, implica que usted diga, oye, ¿qué haría un hijo de Dios un domingo en la tarde? Congregarse. Y eso implica que tengo que sujetarme a la voluntad de Dios. Son esos ídolos que Dios le dijo, hasta aquí llegaste con eso para poder tener comunión con Dios. Voy un poquito más allí. Dios continuaba protegiendo a Jacob a pesar de que él no era perfecto. Porque cuando yo veo mis imperfecciones, mis ídolos, Dios ya está viendo de que va a haber un momento en que voy a ser confrontado con la verdad de Dios y Él se encargará de quitar lo que yo voluntariamente no quite. Él lo va a quitar. Él lo quitará. Él no dejará a sus hijos sin ser transformados. Él va a obrar en nosotros. Y la transformación de Dios es ineludible. Pero tiene dos factores: o yo voluntariamente lo hago, o soy llevado al modelo que Dios quiere hacer en mí. O sea, es inevitable. Pero yo puedo optar en someterme a Dios, o que el Espíritu Santo lo haga, y Él tiene sus métodos. Él lo hará de alguna manera. Pero mire usted que aquí, mire usted en el verso 3 del capítulo 25 que dice: levantémonos y subamos a Betel. Comenzó a dar testimonio. Tan hermoso es, hermanos, usted que convida a otra persona a la iglesia, que le dice: venga, subamos, vamos, busquemos de Dios. Créanme que eso no queda sin paga, porque no hay mejor obra que guiar a otros al mensaje del Evangelio. Hasta aquí él no había convidado a su familia de manera verbal, siempre los echaba por delante obligados. Aquí él dijo: levantémonos, tomemos conciencia, subamos a donde podemos adorar a Dios, donde puede ser sanado. Subamos a Betel, y había allí un altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia. ¿Tenía testimonios? Sí. ¿Se había apartado de Dios que lo había salvado en medio de la angustia? Porque hay personas que conocen al Dios bombero. Cuando la casa se está quemando, cuando no hay solución, Diosito, ayúdeme. Pero una vez se soluciona el problema, él dijo: mire, es que esa no es la actitud de un hijo agradecido. O sea, solamente uno puede buscar a Dios en medio de la angustia. Tenemos que subir al lugar donde está Dios y quedarnos, porque es el lugar donde yo soy feliz, donde mi familia prospera, donde todos somos transformados, donde voy a ser verdaderamente edificado. Mis hermanos, la Biblia dice que el justo por la fe vivirá. Hermanos, el dinero se ha vuelto tan devaluado que si no tenemos la misericordia de Dios, no podemos ni siquiera sobrevivir. Necesitamos misericordia de Dios. Es tan complejo tener hijos ahora, que si Dios no le da una manito, una empujadita con el carácter de ellos, con el sustento de ellos, guardándolos de un mundo que nosotros no habíamos pensado hace 30 años, que se llaman las redes, que
expuestos a cualquier cantidad de maldad, que necesitamos un guardar de Dios especial. Usted sabe que la cantidad de gente que está siendo arrebatada de lo correcto a lo incorrecto por mucha información, gente que ve un montón de cosas, que se llena de un montón de deseos por toda esa información, y solamente nos puede guardar si estamos en Dios. Hasta por generaciones vamos a ser guardados. Hágale un altar al Dios que me respondió en el día de la angustia y ha estado conmigo en el camino en que he andado, y en el camino en que haya andado de desobediencia. ¿Cómo será el amor de Dios que esté siendo desobediente? Dios nunca lo dejó. O sea, Dios no es como los hombres, aún. Isaías 46 dice, aunque la madre se olvidare de lo que dio a luz, yo jamás me olvidaré de ti. ¿Qué implica este texto en Isaías? Que hay un momento en que ni la mamita nos quiere. Ni la mamita, o sea, usted cree pastor, pero usted ve quién me está hablando. ¿Usted cree que hay un momento en que la madre nos puede aborrecer? Pero el único que no nos puede aborrecer, el Dios. Y a pesar de que él andaba en la desobediencia de su corazón, conocía a Dios, pero no andaba perfectamente delante de Dios. A pesar de esto, él dice, siempre ha estado conmigo. Este es el testimonio de un hijo imperfecto. Dice, yo siendo malo, Dios siempre ha sido bueno. Aunque yo he sido infiel, Él ha permanecido fiel. Esta es la historia suya y mía. Usted está aquí en la iglesia porque todos conocemos a Dios. Y independiente de nosotros, su fidelidad no ha faltado. Yo primeramente, Dios ha sido tan fiel a pesar de mí. Y miren que él daba testimonio. Y así dieron a Jacob los dioses que tenían sus ídolos. Y miren qué pasó aquí. La Biblia añade que él iba en ese trasegar de la vida edificando altares. ¿Para qué cree usted que se edificaba un altar en aquel entonces? Para adorar. Mira lo que dice aquí. Voy al 5. Primero, quiten lo que les está haciendo daño. Dios sigue siendo Dios a pesar de que yo no sea perfecto, Él sigue siendo Dios. Mis desobediencias no afectan a Dios, me afectan a mí y a mis generaciones. Quiten eso porque se están haciendo daño, fue lo que implica el texto. Ahora el 5. Y salieron y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había a sus alrededores y no persiguieron a los hijos de Jacob. En este verso 5, las ciudades eran supremamente grandes y Jacob era poquiticos y pequeñitos. Es una pelea entre un elefante y una hormiga. Multitud, millones de personas que había alrededor de la casa de Jacob, y en el verso 5 una pelea como un dinosaurio con una hormiguita, o sea, no había proporción, ¿sí me hago entender? Y esos grandes pueblos terminaron teniéndole miedo a Jacob. ¿Por qué cree usted que sucede esto? La gracia de Dios. Miren, hermanos, los imposibles en Dios no existen. Existen en nuestra mente. Cuando las cosas se truncan, no se dan, es porque estamos en nuestra propia visión. Pero cuando el hombre está en comunión con Dios, aún a sus enemigos hace estar en paz con Él. ¿Qué problema en nuestro corazón? Es que nosotros buscamos la bendición, pero no anhelamos al Dios que bendice. La Biblia dice en el libro de Proverbios, si me buscaran como buscan el dinero, me hallarían. O sea, con esa pasión, si mañana le dicen a usted, mañana aquí a las 3 de la mañana, que llegue el primero, le vamos a regalar 5 millones. ¿Usted llega o no llega? ¿Con pasión o sin pasión? Si me buscaran con ese impulso,
me achaguían. Recortan el video y dicen, mira que dijo el pastor, que le iba, no. Me achaguían con ese impulso. Si me buscaban ese impulso, ¿por qué? Porque era un hombre de altar. Mire que él sube allí, dice, en el 6 dice, y llegó Jacob a Luz, que está en la tierra de Canaán, que está en Betel, y con él todo el pueblo que con él estaba, y edificó allí un altar, y llamó su nombre Betel, porque allí se había aparecido Dios. Este hombre era un hombre que peregrinaba haciendo altares de adoración. ¿Sabe usted que usted está en una peregrinación? Y hay un texto en la Biblia, en el Salmo 23, que habla de que Dios es mi pastor y que nada me va a faltar. Y ese nada me va a faltar es que Él suple desde que nacimos hasta que estemos en la eternidad. Pero mientras llegamos a la eternidad, estamos en un valle. Aquí está Cristo, alto, inmortal. Aquí está el valle de la vida. Y aquí está la eternidad para sus hijos. Si usted lo puede, usted que es ingeniero, lo puede ver desde la perspectiva de la tangente aquí, desde una constante. Usted va a ver la vida, no va a ver la vida tal cual como es, sino de gloria en gloria. Va a ver a Cristo que me salvó, angustias y problemas en este mundo, pero mi fin va a ser glorioso. ¿Me copian la idea? Dios nos está viendo ya glorificado, diciendo, esta persona la estoy perfeccionando y voy a cumplir lo que me he prometido hacer. Voy a restaurarlo y con él voy a restaurar su familia y con él lo voy a restaurar para el ministerio y lo voy a llamar para el santo oficio del ministerio y le voy a prosperar porque tengo un plan con él. Cuando usted entiende ese plan, puede ver la gloria de Dios. Este hombre peregrinaba desde que tuvo el encuentro con Dios hasta que fue llevado a la eternidad. Su peregrinación fue marcada por hacer altares de adoración. Eso es lo que dice aquí. Y estoy en el 7, y edificó allí un altar. Mis hermanos, adorar en la iglesia es fácil, discúlpeme, lo digo así, fácil, en el sentido de que aquí hay unas personas que ensayaron, que tocan, que nos guían a la adoración. Bendito Dios por ellos y bendito Dios por los templos de adoración. Pero esa adoración íntima allí, cuando estoy colocando un cuadro y me machuco el dedo pulgar con el martillo, ¿usted qué dice? Cuando usted que anda en moto por ahí se cayó y se quemó con el exhausto de la moto. Cuando usted tiene una pérdida económica. Cuando nos toca ir al hospital porque nos dicen, te quedas porque hay que hacerle aquí una sutura, hay que hacerle algo. Esa adoración, en esos procesos de aflicción, ¿usted es capaz de hacer un altar? Cuando soy rechazado, cuando las cosas no se dan, cuando no me soporto a mí mismo, ¿soy capaz de hacer un altar? En ese peregrinar, estamos en un peregrinar desde que conocimos a Cristo hasta que lleguemos a la eternidad, estamos en un peregrinar. Y este es un hombre que iba peregrinando haciendo altares de adoración. Ahí está el secreto de la transformación. Ahí está la puerta de la bendición. Ahí está el todo del hombre que se pueda humillar a Dios en adoración. Mire, no estoy diciendo jóvenes que no estudien para sus parciales y quizzes y tareas, pero antes de ser estudiante, usted es un hijo de Dios que requiere la misericordia de Dios. Usted que trabaja, la Biblia dice, no importa cuánto se esfuerce trabajando, porque en vano vela la guardia si Dios no cuida la casa, en vano trabajan los constructores si Dios no edifica la casa. Usted esfuércese, pero en este peregrinar usted necesita reconocer a Dios y humillarse en su presencia y adorar todo el tiempo.
nacidos para adorar. En este peregrinaje necesitamos adorar. Y cuando usted tiene problemas en la casa, en lugar de estirar la trompita y ponerse triste, usted necesita adorar a Dios. En medio de las aflicciones del mundo, usted necesita adorar a Dios, porque es que nosotros huimos en la dirección contraria. Cuando necesitamos a Dios, tenemos que buscarle con intensidad, no apartarnos de Él. ¿Me llevan la idea? Nosotros hacemos lo contrario. ¿Por qué no vas a buscar a Dios hoy a la iglesia a aprender su palabra? Porque estoy triste. Estás triste, tienes que buscar a Dios. Estás perdiendo el semestre, tienes que buscar a Dios. Los pesos, las cuentas no cuadran, tienes que buscar a Dios. Estoy triste, estoy pasando discusiones con los hijos, con el esposo, con la esposa, con angustias, con la empresa. Tienes que buscar a Dios. Esa es la dirección. Este hombre tan imperfecto llamado Jacob peregrinó toda su vida haciendo altares de adoración. Los problemas no se fueron a través de la adoración, pero Dios lo hizo fuerte en medio de los problemas. Entonces, y mire que lo que sigue ahí, en el verso 8, yo quiero situarlos en el verso 8. Dios nos llama de una raza caída con unas costumbres que no convienen. Venimos de familias que de pronto no honraron a Dios u honraron a Dios a medias. Venimos donde nos enseñaron a hacer de pronto lo malo o nos aplaudían la grosería con los mayores o nos aplaudían el ser mujeriegos o cosas que no convenían. Dios lo llama y comienza a quitar lo que no sirve. Y mire que aquí hay una cosa que Dios, que nosotros lo podíamos pintar como bueno, pero realmente Dios iba contra eso. Mire esto. Voy al 8. ¿Estamos? Entonces murió allí, ¿quién? Débora, ama de Rebeca. Estoy hablando de Jacob. ¿Quién era Rebeca para Jacob? ¿Alguien me acuerda? No, la esposa era Raquel y era Lea. ¿Quién era Rebeca? Yo comienzo dándoles una pista. Era la esposa de Isaac. Era la mamá. Y Rebeca tenía una ama. ¿Qué cree usted que implica aquí la palabra ama? Ajá, Génesis 24 por allá. 24, 59, 61 dice que cuando Rebeca salió de su casa, se llevó consigo sus siervas y su ama. Sus siervas, la persona que le servía. Ella se casó y se llevó sus esclavas, sus siervas. Y una de esas, la que la cuidaba a ella, se llamaba Débora. Casi en la Biblia, casi en ningún texto hablan de la muerte de los siervos. En el Nuevo Testamento lo hacen 2 veces, pero en el Antiguo Testamento no aparecía la muerte de los siervos por ningún lado. Pero mire que Jacob fue tratado por Dios y el trato comenzó aquí. Entonces murió Débora, ama de Rebeca, y fue sepultada al pie de Betel. Betel es el lugar donde Dios llamó a este hombre para revelarle su gloria. Y fue sepultada al pie de Betel, debajo de una encina, la cual fue llamada Alon Bakur. Alon Bakur. Este texto lo busqué, es el roble del llanto. Esta encina es el roble del dolor. Mire que se muere una persona y él paga la vida. Una persona que no era necesaria, él paga la vida para ayudarla y enterrarla y darle cierto tributo. Este roble va a ser el roble del dolor. ¿Qué había en esa persona que hizo que este hombre hiciera esto por ella? Génesis 24, 59, 61 dice que salió la mamá de este hombre llamada Rebeca, jovencita con sus siervas. Y ella tuvo a luz 2 hijos, Esaú y Jacob. ¿Y sabe usted quién estaba al pendiente de esos hijos? Débora. Esta Débora.
esta Débora fue la que cuidó a Jacob. Y mire esto, yo se lo digo con un respeto, porque Dios viene y toca a esta mujer y quebranta su alma después de tratar con él. ¿Por qué a esta mujer? Porque hay amores que son indebidos en la vida. ¿A qué me refiero a amores indebidos? Si yo, discúlpeme, me pongo otro ejemplo, si yo ya soy casado con esta princesa de Dios, yo puedo seguir honrando a mi mamá, pero mi primer llamamiento es honrar a quién, si usted es casado. ¿Sí me hago entender? Y yo puedo decir, no, es que usted no cocina como cocina mi mamá. Usted hace solamente pollo en cáscara, en cambio ella se hace un pollo guisado con papas, que mejor dicho. Mis hermanos, es un amor indebido. Yo necesito honrar a mis padres, sí los necesito honrar, pero ahí los tiempos cambian. Este hombre, y discúlpeme lo que voy a decir, yo lo estudiaba hasta el cansancio, amaba más a esta mujer llamada Débora que a su propia madre. A su propia madre no le rindió luto, a esta mujer le rindió luto. Hermanos, levantó un roble en nombre de ella. O sea, es un amor indebido que yo desplace a mi esposa, a mi esposo, por causa de mis hijos. Cuando el hijo ya está grande y habla así, y el papá dice, la mamá dice, ponemos a la cama, y llega el abuelito a ayudarlo, quédese de ahí, que mi hijo sí tiene fuerza, así es. Y al viejito lo echan por un lado como un mueble. Es un amor indebido, que yo llegue a su casa, usted me puede amar, y usted saca los chinitos de ahí, quítase de ahí porque llega el pastor. O sea, es un amor indebido. No quiero que se vaya al otro extremo del desamor, pero cada cosa tiene su lugar. Esposo, honran a sus esposas porque esto es bueno en el Señor. Esposa, honra a su esposo porque esto es bueno en el Señor. Hijo, si usted está bajo el techo de su papá, usted puede estar ya bigotón, calvo, barrigón, mejor dicho, ya abuelito, pero usted está bajo el techo de su papá. Hay una honra. Que no me gustan las cosas como mi papá las hace. ¿Sabe que hay una solución para eso? ¿La casa de quién es? O sea, es un amor indebido. Y Dios va directamente contra ese amor indebido. ¿Sabe usted que por eso Dios no tolera el yugo desigual? Porque dice, porque los pueblos de la tierra les enseñarán a no honrar a Dios y honrar a ídolos. Por eso Dios no permite que una niña de 15 años se case, discúlpeme, se lo digo, con un abuelito de 70. Porque no pega la lógica, es un amor indebido. Por eso la Biblia le dice a las niñas, no despierten el amor antes del tiempo. Porque es un amor indebido. O sea, yo no puedo tener tanta amistad con una persona. Si yo he casado, no puedo tener más amistad fuera de la casa que dentro de la casa. No puedo ser más amigo de otros que amigo de mis hijos. O sea, es un amor indebido y Dios tarde que temprano nos saca eso. Porque hay gente que coge la quincena y se la gasta con los amigotes jugando fútbol, tomando chicha, cualquier cosa, y llega a la casa con lo que quedó. Es un amor indebido. Usted no puede ser más bueno de lo que Dios es. Sus hijos necesitan la misericordia, la gracia de Dios, y para que esa misericordia y gracia de Dios habiten en ellos, ellos tienen que acercarse a Dios. Amén. Usted no puede ponerse en medio del trato de Dios con sus hijos. Señor, llévame a mí, con ellos no te metas. No, hermano, es un amor indebido y Dios un día nos va a quitar porque quiere tratar con nuestros hijos. Aún los pastores tenemos cierta preferencia y Dios dice, quítese porque quiero tratar con la oveja. Y mire que él la llevó allí, estamos en el 8. Vamos al texto. Y apareció otra vez Jacob. Es como si hiciera una operación. Esa amistad no me sirve, lo corta. Esos sentimientos de conmiseración con otras personas, de amabilidad con la vecina y no en tu casa, lo corta. Dios va cortando lo que no sirve, amores indebidos, Dios los va cortando. Ahora,
Llegando allí le dice, en el 9 dice, y apareció otra vez, en el mismo capítulo 2 veces, Dios a Jacob, cuando había vuelto de Paradán, y le bendijo. Y le dijo, tu nombre es Jacob y ya no te llamarás más así, sino que Israel será tu nombre. Jacob significa usurpador, el que hace su propia voluntad. Israel significa príncipe de Dios. Y hay una nueva vida. Ahora, voy y con esto termino. Aquí mismo, Dios le recuerda que fue nacido con un propósito en el verso 13. Pero si vamos al verso 16, aquí dice, después partieron de Betel y había aún como un día, como media legua de tierra para llegar a Efrata. Cuando dio a luz Raquel era su esposa, la que él amaba. ¿Y qué? Y hubo trabajo en el parto. Y aconteció, como había trabajo en el parto, que le dijo la partera, no temas, que también tendrás este hijo. ¿Estamos sobre el texto? Sí. Y aconteció que al salirse del alma, ¿qué dice ahí? Murió. Llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Benoni, que significa amargura. Llamó su nombre Benoni. 19. Así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Efrata, en la cual es Belén, y levantó Jacob un pilar sobre su sepultura. Esta es la señal de la sepultura de Raquel hasta el día de hoy. Bueno, se muere la mujer que lo consentía en la casa. La mamá lo regañaba y él se metía en las faltas de la nana. Ese amor indebido, no malo, no perverso, sino indebido. ¿Me llevan la idea? Y se está tratando de recuperar de ese amor indebido, no malo, no me malinterprete. Y él amaba a una mujer con locura. Eso lo dice Génesis 29, que él amaba con pasión, con locura. Y esta mujer tenía un niño seguramente de 1 año o 2, llamado José. Y teniendo a su último hijo, muere. No se acaba de recuperar de una circunstancia donde Dios le dice esas relaciones sentimentales que tienen no son las apropiadas. Tienes que aprender a honrar a tu madre, a la mamá. Tienes que vivir las cosas como son, tienes que funcionar como deben funcionar las cosas. Y cuando él está asimilando esto, aprender a escuchar la voz de Dios, viene un golpe que es que el amor de su vida se va. Y no solamente eso, sino yo lo decía el domingo pasado, él queda como un niño recién nacido y uno de 2 años. Lo de 2 años se lo aplico yo porque he estudiado la Biblia. Puede ser de 2, 3, 4 años, pero queda con 2 bebés. ¿Usted cree que hay tiempo para llorar en estas circunstancias? Con un luto encima, con un muerto para enterrar, y estaba de camino, no estaba en la casa, estaba de camino, y la tierra ahí no era de él, no se le permitía enterrarla. O sea, un problema que había con la muerte de su esposa y los bebés. Y eso no es nada, tenía 3 esposas más y los hijos estaban que se agarraban, que se peleaban por la herencia, o que ya habían unos grandes. En este mismo capítulo, su hijo mayor se acuesta con una de sus concubinas. Todo esto confluye en el mismo momento. Hubo 21 años de silencio en la historia de Jacob, donde estuvo guardado por la misericordia de Dios en la casa de Jacob, de la casa de Labán. Pero Dios un día lo saca de allá y le dice, saque esos ídolos.
Saque esos amores indebidos. Estás desperdiciando tu vida con personas que no valen la pena. Te vas a volver viejito ahí. Hija de Dios, Dios te está diciendo eso. Sáquelos. Y cuando se está recuperando de eso, dice: Señor, gracias porque sanaste mi alma. No, ahora necesito que me ames con locura a mí, que no coloques la mirada en hombres defectuosos. Tienes que amarme a mí. Y si me amas a mí, tienes la capacidad de perdonar, de rehacer, de comenzar, de seguir, de dedicarte a las cosas de Dios. Nosotros, la Biblia dice que los hombres debemos dedicarnos a complacer a nuestras esposas, a cuidarlas, al hogar, y a las esposas al esposo. Pero ante todo eso, hacer la voluntad de Dios. Esto es lo que Dios le quería enseñar. Y todas estas cosas operan para bien. ¿Qué está pasando en tu vida? Ya no puedo avanzar más. ¿Qué está pasando en tu vida? Todas esas cosas que están ahí, Dios las está alineando para bien. Vuelve en amistad con Dios. Comienza de nuevo. Dios quiere que seas más que vencedor, porque a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan para bien. Dios va a tratar con familias completas que llamó al ministerio, que están haciéndole sindicato al Señor. Dios va a llamar a personas al servicio. Dios va a llamar personas a que puedan discipular a otros. Pero están haciendo el sindicato al Señor y han sucedido cosas. De pronto tu Rebeca ya murió. De pronto tu Débora, donde te escudabas, Dios la va a arrancar. De pronto ese amor que te tenía, que lo colocabas por encima de las cosas de Dios, Dios lo va a quitar, porque Dios está llamando a una iglesia para que haga su voluntad. Incline su rostro, por favor. Bendito Dios. Extienda sus manitos y pide iluminación al Espíritu Santo. Bendito Dios. Aquí estamos. Y sabemos que todo está bajo tu control. Eso lo necesita saber mi alma. Todo está bajo tu control. Yo sé que en esta ciudad, aún en esta iglesia, Señor, aún en el lugar donde estoy, tú tienes un plan. Padre, en el nombre de Cristo, yo te suplico que nos permitas comenzar de nuevo. Que nos permitas la fuerza de dejar los ídolos. Que todo lo que indebidamente hemos hecho, Señor, que a nosotros nos ha parecido bien disponer de lo que tú nos has dado, de lo que tú has hecho, pero hemos hecho torpemente, Señor. Hemos deshonrado al que teníamos que honrar, Padre, y hemos honrado de manera indebida, Señor. De pronto algo, perdónanos y enséñanos a hacer tu voluntad, porque tú eres nuestro Dios. Escucha el clamor que clamamos delante tuyo, Señor, por nuestra vida, por la iglesia, por los hogares de la iglesia. Permítenos hacer las cosas a tu manera, porque en ti seremos prosperados, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Dios me les bendiga. Amén. Amén. Si usted voluntariamente quiere ofrendar, lo puede hacer en ese lugar o por alguno de los medios virtuales de la iglesia. La Biblia dice: cada uno dé como haya propuesto en el corazón. Ahora, si usted quiere participar, hermano, de la cena del Señor, comencemos. Ahí vamos al bautizo. Que no se haya bautizado, dígame: pastor, yo me quiero bautizar, y vamos a hacerlo. Es aquí, nosotros tenemos todo para que usted se pueda bautizar. La persona que le enseña la doctrina, la palabra de Dios, y tenemos ahí a escasos metros para que usted se bautice. O sea que Dios ha colocado todo para que usted pueda alinearse con las cosas de Dios. Falta que nosotros tomemos los pasos de decisión hacia el Señor. Dios me bendiga, que el Señor tu Dios te bendiga y te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti, que tenga de ti misericordia y coloque en ti paz, en el nombre de Cristo. Les bendigo. Amén. Dios me bendiga.